En medio. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por en medio? Normalmente vemos aquellas cosas que se sitúan en el centro. ¿Qué función tiene? ¿De qué habla todo lo que encontramos ahí? Y si se parte de ahí, ¿a dónde se puede llegar? Campa, Leo, Mario y Oriana forman En Medio. En Medio es un colectivo de artistas preocupados por la situación de crisis general, de desigualdad extrema y de injusticia social, los cuales utilizan el arte para el activismo. Hacen acciones de protesta creativas y lúdicas junto a colectivos como Desahuciados y Taranos. Ellos se definen como un grupo de profesionales de la imagen, diseñadores, fotógrafas, cineastas, que insatisfechos por la falta de conexiones entre el arte y la acción política, han decidido abandonar su terreno habitual de trabajo y situarse en medio, en ningún lugar determinado, y en todos a la vez. Desde allí exploran la potencia transformadora de las imágenes y de los relatos. Lo hacen mediante intervenciones usando todo aquello que tienen a su disposición: fotografía, medios de comunicación, diseño. Así es como crean interferencias en el relato dominante, interrupciones en la explicación oficial del mundo. Charlas, incluso allá al aire libre, inventarnos cosas de ese tipo. Hombre, la gente lo de venir a algo así que vas a hacer la cerveza. Todos ellos éramos gente, como digo, que no encontramos nuestro espacio en el sistema, allí donde teníamos, una vez que habíamos aprendido estos conocimientos, donde se supone que debíamos destinarlos. Así que decidimos abrir un espacio en otro sitio, un espacio en medio. Y desde ahí, pues aplicamos todo esto que sabemos, ¿no?, con una intencionalidad política. Es más bien un espacio mental, es como nosotros lo entendemos, ¿no? Un espacio que no repite los relatos oficiales, ¿no?, esos a los que estamos acostumbrados, en los que nos inscribimos o nos inscriben, ¿no?, sino que abre otros relatos, un espacio mental. Cuando pensamos en algo que está en medio, pensamos en algo que no tiene un lugar en el que colocarse, o que lo tiene pero que ocupa otro. Un lugar que no está normalizado por la sociedad, es decir, que no está definido o incluido en ninguna categoría de las que nos habla Tagfel. Simplemente está entre dos o tres, o las que sean, pero en ninguna concreta. Se construye su identidad desde lo que no son, pero lo que son en un principio no está contemplado en la sociedad. Además podemos hablar, por lo tanto, de que lo que se sitúa en esta posición podría estar dotado de cierta subjetividad, por el hecho de que al haberse puesto un nombre que habla de lo no categorizado, nos habla de lo no normalizado y por lo tanto de algo poco común por el momento. O como dice Bruno Latour, actuar quiere decir estar en los lugares donde no se nos espera. A la vez, en el momento que deciden llamarse así, están construyéndose una etiqueta que les categoriza. Ya solo con el nombre nos hablan de varios conceptos a analizar y sobre todo nos están hablando de los límites simbólicos del lenguaje. Para nosotros el neoliberalismo es un espíritu que lo ocupa todo y que te hace competir. Contra ese espíritu es contra el que nosotros intentamos de alguna manera componer un contraespíritu, una especie de exorcismo. Porque es así también como nos posee el neoliberalismo, de alguna manera, ¿no?, ocupando nuestra alma. Margaret Thatcher decía: la economía es una excusa, decía ella. El objetivo es transformar el alma de la gente. El neoliberalismo ha sabido cambiar, ha sabido transformar nuestros deseos, aquello que queremos, nuestra alma. ¿Y eso cómo lo ha hecho? Pues a partir de la combinación de imágenes, ¿no?, mensajes. Ahí es donde nosotros intentamos incidir. En Medio hace básicamente acciones, y como nos insinúa su nombre, son acciones que ponen en evidencia las grietas de la sociedad. El enemigo es el neoliberalismo, que nos invade a todos y que quiere combatir con sus mismas armas, las imágenes. En las acciones de fiesta en el INEM y Bankia, pretenden romper con el significado de ciertas palabras, como por ejemplo el miedo que le interesa al Estado que tenga el pueblo. Eso lo hacen mediante una forma de actuar concreta, pero contraria a la forma de actuar del lugar en el que se encuentran. El hecho de hacer una fiesta, que es algo informal, alegre, divertido, liberador, en un lugar en el que la gente y su identidad fragmentada se comportan de manera formal, aburrida, seria, pesada, como hemos acordado socialmente que nos debemos comportar en una sala de espera de una oficina pública de desempleo, en un momento de crisis en el que no hay trabajo ni para un tercio de la sala, provoca un choque entre la intención del Estado de hacer que el pueblo sienta que no puede solucionar sus problemas y que debe derivar esa tarea al Estado, con lo libre, capacitado y feliz que te sientes en una fiesta. En Medio, al ser un colectivo de artistas visuales, tienen habilidades para la creación y difusión de los registros de sus acciones. Esto ha hecho que muchos de sus vídeos hayan sido virales en las redes.
tienen capacidad de construir relatos de forma clara y atractiva. El factor común es el humor. Tienen una página web en la que cuelgan todas sus acciones y en las que explican su filosofía, de manera que la usan a modo de manifiesto de intenciones, es decir, que sería como su relato. Como dice Leónidas Martín, uno de los miembros, no está por un lado la ficción y por otro la realidad. La ficción es el núcleo duro de la realidad. Desde una manifestación hasta la redacción de un discurso político, todo es ficción. En esta frase nos habla de que la realidad es una construcción social, que lo que consideramos real es aquello a lo que le hemos creado su relato. Continúa diciendo, lo importante son los efectos de las ficciones, si nos las podemos apropiar o no, si nos las creemos o no, si generan confianza en nosotros mismos o impotencia. La base del cambio social es cultural, los relatos que dan sentido a nuestra vida y al mundo en que vivimos. Como bien explica Paul B. Preciado, podemos construir nuestras propias realidades. A mí lo que me interesa no es descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son las prácticas sociales en su conjunto, es decir, el colegio es una máquina de producción de verdad, el museo es otra, la televisión es otra. No solamente existe un relato sobre la identidad social, sino que hay el individual. En este caso hablamos de la narratividad del yo. Los relatos están en todas partes cuando analizas el colectivo, empezando con su propio nombre, desde el que ya están construyendo su relato. Se apropian de palabras que debilitan al pueblo o utilizan otras distintas a las de los medios para así capacitar y fortalecer a las personas con las que trabajan. Un buen ejemplo son los talleres de acción fotográfica que realizan coordinados por Oriana. También realizaron un taller de acción fotográfica con los miembros del colectivo Personas Afectadas por la Hipoteca, que explican Leónidas y Oriana, hablando de conceptos como los que ya hemos comentado: la realidad es una construcción, los límites simbólicos del lenguaje, la narratividad del yo. Creemos que estos talleres podrían considerarse de mediación artística, sobre todo por la experiencia de los participantes y la posición en que los recolocan y de la que toman conciencia. Algo que consiguen evidenciando las grietas del relato dominante es cuestionar las convenciones sociales y los delirios colectivos. Un buen ejemplo es la acción de Campeones del Paro. Ese globo volando al lado de Colón con una camiseta del Barça hace que el delirio o convención de que un deporte como el fútbol es un valor identificativo de peso de un país quede en evidencia al lado de un problema o de algo que por sí solo es más valioso o significativo para los individuos de ese país. Algo que creemos también acerca del medio es que cuestionan el poder del Estado y de los medios, pero también el del pueblo, en este caso para mejor. Ellos quieren que el pueblo sea consciente de que tienen herramientas suficientes para mejorar su situación y la de la que los rodea. Que por mucho que el poder y las entidades públicas, con ayuda de los medios de comunicación, les insistan en decirles todo lo contrario, deben capacitarse abriendo su mente y sus horizontes de posibilidades. Porque los relatos son ficción y estos los hacemos nosotros mismos. ¡Que han cerrado la cuenta! ¡Ya han cerrado la cuenta!